Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks en español. Usted sabe que bienvenidos sean a la iglesia River Oaks Community Church. Y aquí estamos en el campus en español. Alabado sea su nombre. Estoy emocionado, primero porque Cristo me salvó. Y segundo, porque le pude quitar el techo al Jeep de mi esposa. Y después que salga de aquí, la voy a invitar a Chipotle en el Jeep sin techo. ¿Qué les parece? Ahí si algún día tengo misericordia de usted, lo llevo por un ride. Hoy continuamos con nuestro estudio en la primera carta que Pablo, el fundador de la iglesia en Corinto, en la ciudad de Corinto, escribió. Es una carta que conocemos como Primera de Corintios. Y yo diría que es una carta que son buenas noticias para malos cristianos. Buenas noticias para malos cristianos porque es una carta de exhortación, pero también es una carta de mucha bendición. Y digo malos cristianos porque nosotros, hablando de los cristianos, comenzando conmigo, somos cristianos que tendemos a dividirnos, somos cristianos que muchas veces tenemos la tendencia a vivir con orgullo, muchas veces a regularmente entregarnos al pecado de la inmoralidad. Muchas veces vivimos desordenadamente y otros pecados más. Y esto es una carta que exhorta a la iglesia en la ciudad de Corinto y exhorta a la iglesia de hoy en Estados Unidos y alrededor del mundo. Nos exhorta a tomar medidas correctivas para alinearnos con el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra ciudad, para nuestro país. Algo que trae mucha bendición, algo que trae vida eterna. Y siendo la iglesia en la ciudad de Corinto, una iglesia situada en una ciudad cosmopolita, en una ciudad donde había mucho poder político, en una ciudad donde había mucha corrupción, mucho pecado, mucha inmoralidad sexual. Esta carta es un llamado a la iglesia a que no se moldeara, a que no adoptara el estilo de vida del mundo dentro de la iglesia. Es un llamado a que la iglesia sea el que establezca y sea la sal de la tierra, luz del mundo. A establecer el estilo de vida que Dios quiere para la iglesia, también para el mundo. Que seamos los líderes. Que nosotros seamos los que establecemos la cultura. Y por eso también es un llamado a actuar en santidad, que fue la primera enseñanza hace 2 semanas. A actuar en unidad, un llamado para que actuemos en humildad, en pureza, en amor, en adoración y en una buena reputación. Y a fin de cuentas, hermano, el deseo de Dios es, y no importa dónde usted está en su caminar en la fe, a lo mejor usted es un seguidor de Cristo por muchos años, o tiene unos meses, o todavía no se considera un seguidor de Cristo, este mensaje es para usted. Y mi deseo, y más que todo, es el deseo de Dios, que cuando usted salga de este edificio, usted ame y confíe más en Jesús. Amén. Y yo sé que sí se puede y sí vale la pena. Hoy continuamos en 1 Corintios y hoy vamos a establecer nuestra enseñanza en lo que es en el capítulo 4 de 1 Corintios. Y primero vamos a estar leyendo el versículo 1 al 7, que dice así. Así que a Apolos y a mí, habla Pablo escribiendo, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Aquí vemos que Pablo se consideraba un simple siervo de Cristo con un encargo, y su encargo era explicar los misterios de Dios. Ahorita voy a explicar eso un poquito más. Sigue diciendo versículo 2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Dios requiere fidelidad a los encargos que nos da. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Y no está diciendo que no le importa, sino que le importa poco.
Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. En otras palabras, más que sus opiniones, que son importantes, a mí me importa mucho es la opinión de Dios sobre mí o de mí. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Dios sabe por qué y por quién hacemos las cosas, en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda, porque Dios sabe las verdaderas intenciones. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, en otras palabras, vamos a volver a las Escrituras, no le agreguemos ni le quitemos a las Escrituras, sigue diciendo, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar? Así. ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Porque en muchas formas, la iglesia en Corinto era una iglesia como Red Rocks, era una iglesia que tenía poder económico en muchas formas. Una iglesia que tenía personas tenía gente muy rica y gente humilde hablando financieramente. ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Porque la verdad es que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Vamos a saltar, y bueno, ahí le invito a que lea en su casa, pero ahí Pablo comienza con un poquito de sarcasmo. Estúdielo en su casa, pero vamos a saltar al versículo 11, que dice, incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. Y todo esto porque estaba predicando la palabra de Dios, estaba fundando iglesias. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Y yo, Pablo, ¿por qué, Pablo? Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos hasta este preciso momento. En otras palabras, se sufre. Pablo estaba sufriendo para predicar la palabra del Señor. Versículo 14. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues, aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. ¿Y por qué? Porque la mayoría de la gente en esta iglesia había conocido la verdad de Jesucristo a través de Pablo. Entonces Pablo era de mucha forma el padre espiritual de esta iglesia. Y yo lo único que les invito es que usted ore por el padre espiritual, por la persona que Dios usó para llevarlo a usted a poner su confianza en Jesús. Diana y yo de muchas formas somos el padre espiritual de algunos de ustedes, pero muchos de ustedes tienen otros padres espirituales y les invito a que nunca se olviden de orar por estas personas que Dios usó para hacernos entender la verdad. Y honra a esas personas. Pero sigamos leyendo. Pues me convertí en su padre tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor, era su discípulo. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo está diciendo que me imiten? Porque él estaba imitando a Jesús. En muchas formas estaban diciendo, imíteme a mí en la forma que yo imito a Jesús. Así como lo enseñó en todas las iglesias, en todas partes. Y quiero saltar al versículo 20, que dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Repita, en vivir por el poder de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu hermosa y bella palabra. Gracias porque es una palabra que edifica, una palabra correctiva, una palabra que bendice. Espíritu Santo, deposita esta palabra de acuerdo a la necesidad de cada persona. Sabemos que hoy, Padre, ya estamos siendo bendecidos y vamos a salir de este lugar más bendecidos, confiando más en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, yo hoy tengo un solo punto.
Normalmente me gusta tener 3, máximo 4, pero hoy es uno solo. Y no es porque voy a llevar a mi esposa en el Jeep a comer en Chipotle, no. Espérese. La única enseñanza del día de hoy es, para seguir a Jesús hay que sufrir. Para seguir a Jesús hay que sufrir. Y si usted pensó que usted llegó a la iglesia de Pare de Sufrir, porque hay una iglesia brasileña, movimiento que se llama Pare de Sufrir, perdone, no somos nosotros. No somos nosotros. Para seguir a Jesús hay que sufrir. En otras palabras, hay que humillarse porque Dios se aparta del orgulloso. Algo que Pablo advirtió por experiencia propia. Y claro que seguir a Jesús trae mucha bendición, trae satisfacción, trae paz y esperanza porque muchos de ustedes, igual que yo, lo sabemos. Pero cuando hablo de sufrimiento, me refiero que al que sigue a Jesús, siempre, estoy hablando siempre, porque el día que usted no lo tenga hay un problema. Siempre tendrá una tensión en su vida entre honrar y obedecer a Dios o vivir buscando el placer personal y la aprobación humana. Repito, el que sigue a Jesús siempre tendrá una tensión en su vida desde que usted se levante. Entre honrar y obedecer a Dios o vivir buscando el placer personal y la aprobación humana. Y la pregunta que todo ser humano eventualmente tiene que responder, cristiano o no, es: ¿voy a sufrir para la gloria de Dios y terminar con vida? ¿O voy a sufrir buscando la gloria humana y terminar en muerte? ¿Voy a sufrir para la gloria de Dios y terminar con la vida eterna? ¿O voy a sufrir buscando mi propia gloria y terminar en la muerte eterna? Porque eventualmente, por mucho que usted trate de evitar el sufrimiento, lo invito a que lea Génesis capítulo 3, todos vamos a sufrir. Todos vamos a sufrir. Vivimos en un mundo caído. Al cristiano no le debería asombrar cuando llegue el sufrimiento, pero sí hay que procesarlo con la fortaleza del Señor. Todos vamos a sufrir. Sufrimos por obedecer a Dios y para bendición y vida eterna, o sufrimos por la consecuencia del pecado que lleva a la muerte eterna. Pastor Luis, ¿por qué se sufre? ¿Por qué si yo decido seguir a Jesús? ¿Por qué usted dice que yo voy a sufrir? Se sufre porque los seguidores de Jesús somos llamados a considerarnos simples sirvientes de Dios, encargados de explicar sus misterios revelados a la humanidad en la persona de Jesús. En otras palabras, somos llamados a explicar, a testificar las buenas noticias de salvación en Jesús. Y este misterio y esta maravillosa verdad es que todo lo que reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y ponemos nuestra fe en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, heredaremos la vida eterna en su eterno y perfecto reino. Y la verdad es que predicar y vivir la verdad del Evangelio hoy en día es un gozo para el espíritu del cristiano, pero un sufrimiento para su naturaleza pecaminosa. Y créame que la cultura no lo está haciendo mucho más fácil. Y la verdad es que ser sirviente realmente significa ser esclavo. Y ser esclavo es la posición menos deseada por todos aquí, incluyéndome a mí. Cuando usted ve un niño a los 5 o 8 años, hijo, ¿y qué deseas ser cuando crezcas? Yo quiero ser un esclavo de Jesús. Claro que no. Todos quieren ser jefes, dueños de fábricas, presidentes, políticos, astronautas, beisbolistas famosos, jugadores de fútbol famosos.
Servir significa ser esclavo. Nos gusta que nos sirvan. A mí me gusta que me sirvan. Pero nos cuesta servir. Y somos llamados a ser esclavos de Jesús por amor y no por temor. Por agradecimiento y no por obligación. Y la pregunta para reflexionar es, cuando te levantas cada mañana y te miras al espejo, y ahí te estás mirando al espejo, ¿cuál es la pregunta que haces? ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas hoy, Luis? ¿Para dónde quieres ir? ¿Cómo quieres gastar tu dinero en ti? ¿Cómo podemos avanzar tu reino? O te levantas en la mañana y miras arriba y le dices, Jesús, ¿qué quieres que hagas tú? ¿Qué quieres que yo haga por ti hoy? ¿Cómo quieres que yo invierta mi tiempo y mis recursos? Todo lo viene de ti. ¿Cómo quieres que invierta mis recursos, mi tiempo, mi dinero para la gloria y honra de tu nombre? ¿Qué quieres que yo haga para ti, Señor? ¿Verdad que son dos preguntas muy opuestas? Pero lo humano es preguntarnos, ¿qué quieres tú? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué deseas? Y te lo daré. Para seguir a Jesús hay que sufrir. Cambiemos la pregunta y en vez de estar mirando al espejo, miremos hacia el cielo. Y hagámonos la pregunta, ¿cuál es tu deseo? ¿Qué quieres que yo haga hoy para la gloria y honra de tu reino, de tu nombre? Luis, ¿por qué se sufre, Luis? Bueno, se sufre porque los seguidores de Jesús son llamados a ser administradores. Y no solo por administrar, sino fieles y efectivos. Fieles es que te sientas o no te sientas, tú vas a administrar bien y con efectividad. Ay, es que hoy no, mis emociones. No, fieles. Y eso lleva tensión. Eso lleva sufrimiento. De todos los recursos que Dios te da. Y Dios es el dador y dueño de todos nuestros recursos. Nos ha dado aliento de vida para que nuestra vida sea administrada para los propósitos de Dios. Dios pretende que completemos los buenos planes que Él tiene para nosotros. Dios nos ha dado cierta cantidad de talento y habilidades para administrar fielmente y maximizar las oportunidades para darle gloria a Él. Dios nos ha dado un determinado tiempo de vida donde tenemos que continuamente aprender a confiar en Él para invertir en nuestro crecimiento espiritual, para invertir en nuestro matrimonio si es que estás casado, para invertir en la crianza y desarrollo de los hijos que Dios nos da, para invertir en la obra de salvación y restauración en su iglesia local y en su iglesia mundial. Y la pregunta es, ¿estás administrando fielmente tu vida? ¿Estás administrando fielmente tus recursos, tu tiempo, tus habilidades, tu familia para la gloria y honra de Él? Porque seguir a Jesús hay que sufrir. Se sufre porque los seguidores de Jesús son llamados a hacer prioridad la opinión de Dios antes que la de cualquier otra persona. Incluyendo la opinión de tu mamá y de tu papá, porque ellos tienen como 5 opiniones de ti. Y ni le preguntes a tu pastor. Y mi pregunta es, ¿para la aprobación de quién estás viviendo? Para seguir a Jesús hay que sufrir. Se sufre porque los seguidores de Jesús son llamados a reconocer que todo lo que tienen, todo viene de Dios. Desde el trabajo, desde tu cartera, tu tiempo, todo viene de Dios. Y mi pregunta es, ¿a quién le estás dando crédito por tus logros y pertenencias materiales? ¿Verdad que cuesta?
Porque seguir a Jesús hay que sufrir. Hay que sufrir porque los seguidores de Jesús son llamados a bendecir a los que los maldicen. Son llamados a ser pacientes con las personas que nos maltratan. Somos llamados a responder con gentileza cuando dicen cosas malas de ellos. Y eso lleva a humillación. Y mi pregunta es, ¿a quién necesitas bendecir? ¿A quién necesitas demostrarle paciencia? ¿Con quién necesitas ser más gentil? Porque los seguidores de Jesús, para ser seguidores de Jesús, hay que sufrir. ¿Tú sabes qué hace sufrir a uno? Cuando le dan al orgullo de uno. Cuando uno tiene que perder para que Él gane. Se sufre porque los seguidores de Jesús son llamados a vivir en el poder de Dios. En otras palabras, nuestra fe en Jesús no solo es de hablar. Se tiene que vivir y mostrar diariamente. En nuestro comportamiento, en la forma que reaccionamos a las noticias del mundo y locales. Y mi pregunta es, ¿tu vida demuestra que el poder de Dios está trabajando en ti? ¿Está presente en ti? Seguir a Jesús se sufre porque los seguidores de Jesús son llamados a vivir de una manera que va en contra de las cosas que la mayoría del mundo hace y habla. Tenemos la libertad de hacer y hablar la palabra de Dios, pero no tenemos la libertad de hacer y decir las cosas que todo el mundo está diciendo y haciendo. Y aunque uno sufre por seguir a Jesús, siempre hay bendición. Siempre hay bendición. Mire lo que dijo Jesús. Una vez Jesús dijo, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy, pero muy pocos los que lo encuentran. Porque para seguir a Jesús hay que sufrir. Los seguidores de Jesús son llamados a vivir en obediencia y santidad. Y créanme cuando les digo que la obediencia y la santidad no es una opción, es un mandato. Los seguidores de Jesús son llamados a aceptar la exhortación, la disciplina y la corrección cuando pecan. Y más cuando lo hacen sin remordimiento. ¿Verdad que duele cuando lo exhortan a uno? Mire, yo soy su pastor, pero a mí hasta el día de hoy me siguen exhortando. Menos que antes. Pero alabado sea el Señor por aquellas personas que Dios manda para exhortarme. Porque me han ayudado a crecer. En mi confianza en Él y en mi caminar agarrado de la mano de Jesús. Y también somos llamados a exhortar, disciplinar y corregir a otros seguidores de Jesús cuando están pecando. Y el propósito de aceptar exhortación y disciplina o dar exhortación y disciplina no es para matar, pero sí para salvar, para corregir y edificar. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 12. Pablo, lo que quise decir es, y quiero hablar del contexto, él está hablando a la iglesia en Corinto, y ellos estaban aceptando que un seguidor de Jesús, y no era un seguidor nuevo, aparentemente era un hombre que ya tenía tiempo siguiendo a Jesús, estaba viviendo con su madrastra. Y mire lo que dice Pablo. Y prácticamente si usted lee la Biblia, Pablo lo manda a que lo voten de la iglesia. Porque estaba haciéndolo sin remordimiento. No se estaba arrepintiendo. Se creía santo. A lo mejor era un grande diezmador de la iglesia y no le querían decir nada, ¿no?
Ay, pero hermano, es que usted necesita entenderme. No, Pablo dijo, sáquenlo. No va a ser que se contamine toda la iglesia. Pero mire lo que él dice. Ahí lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyentes y aún así se entregan al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Y Pablo se está refiriendo a la gente que se identifica como creyente, porque si usted no es creyente, aquí nosotros queremos llenar este auditorio con gente no creyente, no para exhortarlos, sino para amarles y aconsejarles con el deseo que eventualmente ellos puedan encontrar a Jesús y poner su fe en Jesucristo. Y vivir para Jesús. Y Jesús es el que va a hacer el trabajo de cambio y transformación en sus vidas. Pero sigue diciendo, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coma con esa gente, porque dice que es cristiano y miren cómo están viviendo. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Ay, que no me juzgues. Si eres cristiano, y claro, yo me voy a ver primero a mí antes de exhortarte a ti. Necesito juzgar a mí, que el Espíritu de Dios juzgue y me ayude a corregir cualquier pecado en mí para yo poder exhortarte a ti y poder bendecirte a ti si es que eres un seguidor de Jesús. Y si no lo eres, igualmente te voy a amar y te voy a aconsejar y voy a orar por ti para que eventualmente Jesucristo se revele a ti de una forma personal. Y la pregunta es, ¿eres lo suficientemente humilde para reconocer tu pecado y aceptar la disciplina? Es raro que un seguidor de Jesús, un cristiano, cuando es disciplinado porque lo agarraron en un pecado, se quede en la iglesia, se ve insultado. Ay, porque le dieron su orgullo y se va. ¿Se va a otra o comienza otra? Que es lo peor. ¿Eres lo suficientemente humilde para dar disciplina con amor cuando un hermano cae en pecado? Porque para seguir a Jesús hay que sufrir. Los seguidores de Jesús son llamados a vivir en pureza sexual. Casado o soltero, el seguidor de Jesús es llamado a vivir en pureza sexual. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honren el matrimonio. Y cuando uno honra el matrimonio, uno le da tanta importancia que cuando un joven se consigue una chica o una chica también se consigue a un joven, ellos no van a tener intimidad sexual hasta que ellos no busquen la bendición de Dios. Amén. Y se comprometan delante de Dios y de las autoridades civiles. Eso es honrar el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y hay una tercera persona, el Espíritu Santo. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Aunque se enferme la esposa, aunque se enferme el esposo, somos llamados a mantenernos fieles. No es que cuando la esposa o el esposo se enferme, se acabó el amor, los mandamos con los padres y nos buscamos otro. Eso es pecado, eso es vivir en adulterio. Lo siento. Mire, Dios juzgará y tenga por seguro que Dios va a juzgar a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y mi pregunta es, ¿estás practicando pureza sexual con tu cuerpo, con tu mente, con tu vista, con tus oídos? ¿De qué inmoralidad o adulterio necesitas arrepentirte y pedir perdón? Porque seguir a Jesús hay que sufrir, hermano. Y la pregunta, ya para ir terminando, ¿qué hay para mí? Ok, tanto sufrimiento, Luis, ¿qué hay para mí, pastor? ¿Qué hay para mí? Bueno, los quiero llevar a Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24 y voy a dejar que Jesús mismo se lo diga. Jesús dijo, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tomar su cruz cada día, no el domingo solamente, cada día, y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás.
Pero si entregas tu vida por mí, ¿qué? La salvarás. Santiago 1, versículo 12. Usted sabe que Santiago fue un hijo de José y María. Entonces era el medio hermano de Jesús. Sino que tenían diferentes padres. Santiago, su padre era José. Y el padre de Jesús era nuestro Padre Celestial. Interesante, ¿no? Interesante que... ¿Qué tiene que hacer una persona para hacer creer a tu hermano menor que tú eres el Hijo de Dios? Eso es algo que ya con Santiago, ya si convenció a Santiago, me convenció a mí. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 al 27. Por eso yo corro cada paso con propósito. ¿No está viviendo usted con propósito? Viva con propósito. No solo doy golpes al aire. ¿Por qué? Porque tengo un propósito. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Hermano, créame, hablando de esa tensión, ¿usted sabe por qué yo sé de la tensión diaria? Es porque diariamente yo la tengo, hermano. Y alabado sea el Señor, que es el que me da la fuerza para mayormente agradar y obedecer su palabra. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y vuelvo a la pregunta. ¿Voy o vas a sufrir para la gloria de Dios y terminar con vida? ¿O vas a sufrir buscando tu propia gloria y terminar en la muerte? River Oaks, vivir primordialmente para satisfacer tus deseos y comodidad eventualmente te llevará a sufrir las consecuencias del pecado. Pero la obediencia a la palabra de Dios eventualmente te llevará a experimentar su gracia y su favor. Y esto son muy buenas noticias. River Oaks, sufrir para la gloria humana termina en destrucción y muerte. Y usted ya lo sabe. Usted tiene familiares que han terminado en destrucción y muerte. Y todo lo que hicieron fue vivir para ellos. Pero sufrir para la gloria de Dios termina en bendición y vida eterna. Y yo diría que estas son muy buenas noticias. Amén. River Oaks. Sufrir para la gloria humana termina en tristeza y decepción. Termina en tristeza y decepción. Y usted ya lo sabe. Pero sufrir para la gloria de Dios termina en bendición y vida eterna. Y son muy buenas noticias. Sufrir para la gloria humana termina en desesperanza y confusión. Y por eso es que hay tantos jóvenes y tanta gente confundida. Porque están viviendo para ellos mismos. Y cuando uno vive para uno mismo, se va a confundir. Usted conoce a esas personas. Muchas veces son nuestros propios hijos. Pero sufrir para la gloria de Dios termina en esperanza y mucha satisfacción. Y yo diría que esas son muy buenas noticias. Sufrir para la gloria humana termina en confusión y desesperación. Pero sufrir para la gloria de Dios termina con propósito y recompensa eterna. Y yo diría que estas son muy buenas noticias. Y mi pregunta es, ¿para quién vas a sufrir? ¿Vas a sufrir para agradar a Dios y recibir su vida eterna? ¿O vas a sufrir para agradarte a ti mismo y recibir muerte eterna? Pero es tu decisión, hermano. Luis, ¿cómo me mantengo firme? Yo me anoto. Yo me anoté a los 13 años. Y creo que así ha sido mi vida, así como el stock market de aquí, ¿no? Va subiendo, pero siempre hay bajaditas, ¿no?
Yo me anoté hace 13 años. Y le voy a decir cuál es el versículo que me ha ayudado a mí mucho. Filipenses 4:13. ¿Qué le pasa si nos ponemos de pie y vamos a leerlo juntos? Todos juntos. Pues... Ahí no fuimos juntos, pero todos juntos. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Sí podemos vivir para Jesús. Sí podemos soportar este sufrimiento temporal, porque vamos a tener toda una eternidad para glorificar su nombre y recibir sus bendiciones. Y eso me anima. Así que pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Él es el que inicia, Él es el que perfecciona y el que mantiene nuestra fe en Él. Alabado sea su santo y bendito nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Jesús una vez dijo: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Y créame que si usted tiene más de 30 años, usted ya lo sabe. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Anímate, River Oaks. Nuestro Dios, nuestro Salvador, ya venció cualquier problema que puedas estar enfrentando. Todo lo puedo en Cristo, quien me da las fuerzas. Hermano, en esta tarde yo quiero orar por usted. Y si usted es una persona que se ha querido rendir o necesita fuerzas, el día de hoy quiero que usted pase adelante. Y yo quiero orar para que las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo reposen sobre tu vida. No tengas temor, pasa adelante. Que va a haber un equipo de oración que vamos a orar. Y vamos a ministrar fortaleza divina sobre tu vida. Alabado sea tu nombre, Señor. Señor, sabemos que hay que sufrir, Señor, momentáneamente. Y alabado sea tu nombre que vivimos en Estados Unidos y es poco el sufrimiento. Pero hoy, Señor, yo acudo a ti para que tú me des las fuerzas divinas. Si deseas las fuerzas del Señor, hoy queremos orar por ti. Hoy queremos orar por ti. Hoy queremos ministrar las fuerzas de Dios para que sigas adelante a pesar del sufrimiento. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, tú mismo, tu Hijo lo dijo: en este mundo tendremos pruebas y tristezas. Pero hoy venimos a ti, hoy nos humillamos y reconocemos que te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos tus fuerzas y hoy vengo ante ti, Señor, reconociendo que sin ti no podré. Alabado sea tu nombre. Si hay otra persona que necesita que oremos por ti, para que Dios te dé las fuerzas para seguir adelante, para que Dios te dé las fuerzas para mantenerte firme en la fe, pasa adelante, hermano. Pasa adelante. Nuestro Padre Celestial desea que vengamos ante Él, acudiendo a sus fuerzas, acudiendo a su ayuda. Nuestro Padre Celestial ama que dependamos de Él. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, que tú nos das las fuerzas para cumplir todo aquello a lo cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos. Amén, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Señor. Bendice, Padre. Fortalece. Declarando que tu amor, tu gracia, tu sabiduría es sobre él. En el nombre de Jesús. Y traemos fortaleza, Señor. Alabado. Somos fuertes, Señor.
Levanta tu mano, iglesia. Quiero orar por ti. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cuando nos exhortas, lo haces porque nos amas. Señor, yo pido una fortaleza divina y sobrenatural sobre cada persona aquí presente. Padre, que nos mantengamos firmes en nuestro caminar cristiano. Muchas veces nos vamos a caer, Padre, pero en ti nos volvemos a levantar. Tal vez, Señor, estamos pasando por preocupaciones, pero sabemos que en ti ya tenemos la victoria. Pido por aquellas personas que aún no han puesto su fe en ti, Señor. Revélate a ellos. Que hoy ellos puedan tomar esa decisión de poner su fe en Jesús y vivir para ti, sabiendo que las fuerzas vienen de ti. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido tanto. Nos has dado todo lo que necesitamos y aún más. Bendice a tu iglesia, que podamos seguir testificando las buenas nuevas de salvación. Que esta semana sea una semana de victoria para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor.